Ustedes ya, la mayoría, ha enviado el informe del 15 de mayo, ¿ya? Y vamos entrando a junio, ya nos quedan 4 clases. Nos quedan 4 clases para terminar. Así que espero que en 4 clases eh, ninguno se retire, ¿ya? Ninguno se retire. Quiero mostrarles algo. Este libro, este libro yo se lo mostré, lo puse en la literatura, en la lectura complementaria, que el editor es de apellido alemán, no, y que le enviamos al driver, Lucas Alemán, ¿se acuerda que les comenté este texto? Este. Y en cierta medida se los recomendé, primero porque es un texto que lo trabaja portavoz y portavoz lo trabaja CLIE, ¿ya? Lo trabaja CLIE. Por lo tanto, es de fácil acceso. Es un texto del 2020, ¿ya? Y en este texto ustedes van a encontrar una mirada, una mirada que quiere hacer una distinción entre la hermenéutica cristológica y la hermenéutica cristotélica. Y algo yo les había dicho en una de las clases, me parece que la clase antepasada, que la intención de los escritores, porque son, son 7 capítulos y son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnistas que trabajan la temática desde la perspectiva cristotélica. Y yo había explicado el concepto, grosso modo, el concepto eh, cristotélica. Dijimos que Cristo obviamente está refiriéndose a Cristo, pero télica viene de la palabra telos. Y la palabra telos es una palabra griega que indica, que indica la conclusión, que indica la meta, que indica el lugar para dónde vamos, el término de la historia, ¿ya? O el cumplimiento de la historia. Promesa, cumplimiento, ¿ya? Promesa, cumplimiento. Ese es un término técnico, ¿ya? Promesa, cumplimiento. Y entonces, los autores que trabajan en este texto quieren posicionar una lectura del Antiguo Testamento, porque está basada en una interpretación del Antiguo Testamento, y quieren eh, s- eh, diferenciar, quieren distinguir qué es lo cristológico en el Antiguo Testamento y qué es lo cristotélico en el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Qué es lo cristológico y qué es lo cristotélico? Hay que tener esa distinción por la misma interpretación que tienen los escritores del Nuevo Testamento. Voy a profundizar en esto, pero primero les voy a mostrar otra adquisición que me interesa que conozcan. Este que está aquí. Este lo marqué en negrita también, pero este es más filosófico. Solamente se lo pongo, esto se lo voy a volver a enviar para que ustedes tengan actualizado el programa.
¿ya? El que tengo ahí demarcado de la masa, Hegel y la filosofía hermenéutica hacia una hermenéutica especulativa, quiero que lo tengan dato, como dato. Este es el texto, ¿ya? Es de la Pontificia, ya es un escritor, es un filósofo chileno eh, que hace un trabajo de hermenéutica, pero desde la perspectiva más filosófica. Pero solamente se lo puse como dato para que ustedes lo tengan en mente nomás, o lo tengan en el programa y sepa por lo menos que conocieron el texto, porque el texto eh, se, se trabaja desde una perspectiva eh, de la filosofía moderna. Pero sí quiero que pongamos atención en este otro que también se los voy a mostrar y después vamos a profundizar, que es Flores Rojas, 2022. Es un texto actual, se llama Ecos de la hermenéutica bíblica en la propuesta ética, en el pensamiento de Paul Ricoeur, en el pensamiento de Paul Ricoeur y editorial CLIE también. Y el texto es este, ¿ya? El texto es este. Eh, ¿Por qué voy a hacer énfasis en él? Ya algo le he dicho sobre Ricoeur y puse algunos textos de Ricoeur aquí, miren. Ricoeur y Lacroix, Pensar la Biblia, Estudios Exegéticos y Hermenéuticos. Es un texto del 2001. Les voy a mandar el programa y a lo mejor Carito los puede encontrar en PDF. Este texto está en PDF. Y Ricoeur eh, en Fe y Filosofía, Problemas del Lenguaje Religioso, Libros Prometeo de Argentina. Ese también es de Paul Ricoeur. Ya les dije yo que Ricoeur era un teólogo y filósofo francés eh, mundialmente conocido, uno de los filósofos y teólogos más importantes del siglo XX, ¿ya? Protestante, protestante. Y otro texto que también es muy interesante, solamente si alguien se entusiasma, es Vivo hasta la muerte, seguido de fragmentos del Fondo Cultura Económica. Debo decirle que este texto lo conocí hace poco y lo estoy leyendo, ¿ya? Lo estoy leyendo. Es un texto bastante corto, son 115 páginas. Vivo hasta la muerte, de Paul Ricoeur, es un trabajo, es un escrito de Paul Ricoeur antes de fallecer. Y es interesante porque se plantea la muerte como filósofo y como teólogo, como cristiano, como un personaje relevante de la filosofía, conocido a nivel mundial, que lo trabajan todo tipo de, todo tipo de estudiosos actuales, y que eh, es un hermeneuta de primer nivel en Occidente. Si a alguien le interesa, lo puede adquirir. Es un texto, como les digo, lo vengo conociendo. Yo he leído a Paul Ricoeur. De hecho, no sé si le mostré este texto, pero tengo, por ejemplo, Los sentidos de una vida de Paul Ricoeur, que aquí está toda la biografía de Paul Ricoeur, de François II.
Y yo me, me entusiasmo por este autor porque este autor abre nuevos caminos de interpretación bíblica y de interpretación teológica, eh, pasado, ya es un teólogo y un filósofo de inicio del siglo XXI, que recién se está estudiando y se está redescubriendo en el mundo evangélico, ¿ya? Así que les doy como una especie de, de primicia, si quiere, si se quiere, no sé si se quiere, dentro de los grupos, dentro de los estudiantes, dentro de nuestros nuevos estudiantes de teología, de Biblia. eh, es un desafío, es un desafío conocer a Paul Ricoeur, ¿ya? Se los dejo ahí para para que ustedes, como estudiantes de hermenéutica, como estudiantes de Biblia, por lo menos tengan una noción, una noción de este autor, ¿ya? Paul Ricoeur. Y este que le estaba mencionando, Ecos de una hermenéutica bíblica, de una propuesta ética para un lector informado en este siglo, el siglo XXI, ¿ya? Muy bien. Quería mostrarle eso, un poco quería actualizar un poco la bibliografía complementaria. No es para que usted, no es para informes de lectura, no es para, no, no es eso. Solo para que ustedes vayan conociendo la literatura del tema que estamos tratando, ¿listo? Eso es, solamente eso. Y por último, es un texto que me encontré también hace poco, pensando en la asignatura, pensando en ustedes, pensando en mí también, este texto. La hermenéutica del espíritu. El autor es Craig Kinner y es de Editorial Querigma, ¿ya? Si lo pueden anotar por ahí. También lo trae de Cruzada. Si ustedes preguntan por él, es muy interesante porque en nuestro ambiente evangélico, las iglesias evangélicas pentecostales son predominantes. Por lo tanto, este texto yo en unas clases más voy a hacer una síntesis de este texto, ¿ya? Voy a hacer una síntesis para que ustedes tengan por lo menos una idea referencial, ¿ya? Igual no deja de ser las páginas, son 450 páginas para tener una mirada desde la pentecostalidad bíblica, desde la pentecostalidad bíblica, ¿ya? Que se diferencia de la pentecostalidad eh, propia de nuestra América Latina, ¿ya? ¿Ya? Eso es distinto la pentecostalidad bíblica, teológica, con la pentecostalidad eh, propia de nuestra América Latina. Aquí lo que se quiere hacer es una lectura, una interpretación teológica, una interpretación bíblica desde la mirada de Pentecostés, ¿ya? Desde Pentecostés. Pentecostés como centro de la interpretación, ¿ya? Esa es la idea. Y los que, los que hacemos nuestra liturgia en nuestras iglesias con la liturgia, con una liturgia más evangélica, estamos celebrando Pentecostés, ¿ya? Ya han pasado los 50 días después de la resurrección del Señor, y después de la resurrección del Señor celebramos Pentecostés, ¿ya? Entonces, este texto tiene esa intención,
quiere hacer una hermenéutica, quiere hacer una hermenéutica a la luz de la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Y cómo el Espíritu Santo obra en la vida de la iglesia, cómo el Espíritu Santo obra en la interpretación bíblica. En un par de clases más les voy a hacer una breve síntesis de este texto y ahora se los muestro para que lo conozcan. Es un texto le digo al tiro, es un texto del, eh, este texto salió ahora el 2023, pero es un texto del 2017, ¿ya? Pero está impreso por editorial, por Publicaciones Querigma, el 2023. Por lo tanto, es un texto muy, muy nuevo, ¿ya? Algo bastante actual. Ok, ok. Eh, ahí tienen entonces una pequeña panorámica de que hoy día, para que ustedes vean, para que ustedes se den cuenta, de que el tema o la disciplina de la hermenéutica bíblica está, está eh, es un tema emergente, es un tema importante para, para el mundo, para la cosmovisión evangélica. Todos se están preguntando, al igual que ustedes, al igual que yo, nos estamos preguntando cómo, cómo vamos a interpretar nuestro texto bíblico lo más fehacientemente posible en que podamos cometer el mínimo de error al interpretar nuestros textos. ¿Ya? Y una de las claves de interpretación que tengo para conversarles hoy es una pregunta, a ver si podemos dialogarla, podemos conversar. Eh, en la historia de la iglesia y en la historia de la interpretación, en la historia de la interpretación bíblica, nos encontramos con, con eh, hechos, hechos que son relevantes para la interpretación. Por ejemplo, ya algo hemos dicho en clases anteriores relacionado con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como hemos conversado, es, fue una interpretación dinámica de los acontecimientos, de los relatos, de las narraciones que se venían dando desde, desde muchos siglos atrás. Y en los siglos aproximados, ¿no? Aproximado, desde el siglo noveno, siglo octavo, siglo octavo, eh, siglo eh, séptimo antes de Cristo, se viene trabajando con textos, poniendo las narraciones en pergaminos, poniendo narraciones en pergaminos. Ustedes saben que el pergamino tiene una historia como de 3000 años antes de Cristo. El pergamino era el instrumento más importante para la escritura egipcia, ¿ya? El pergamino servía para N cantidad de cosas. Y una de esas cosas, el pergamino sirvió para hacer, por ejemplo, para hacer calzado. El pergamino sirvió para hacer cuerdas. El pergamino tenía muchas funciones en la antigüedad y se daba mucho en el delta, ¿ya? Se daba mucho en el delta en, en Egipto. Pero una de las funciones más importantes del pergamino era la escritura, era la interpretación, ¿ya? Era la interpretación. Y en el pergamino
en el siglo X, siglo IX, siglo VIII, siglo VII, hasta llegar al siglo IV, siglo III antes de Cristo, se empezaron a poner por escrito de forma dinámica los textos del Antiguo Testamento. No había una sola interpretación. Eso ya nos queda más o menos claro. No había un escrito hegemónico que tenía que tenían los textos. Hemos dicho que los textos del Antiguo Testamento, lo mismo va a pasar en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es mucho más dinámico. ¿Recuerdan ustedes cómo se escribía el hebreo? ¿Cómo se escribía el hebreo en en los tiempos bíblicos por ejemplo, solo por poner, por poner una fecha, por ejemplo, en el segundo templo, que es una fecha importante, en el segundo templo, la fecha los siglos del segundo templo, que abarcan de dónde? Más o menos del siglo sexto al siglo primero. Eh, ¿Cómo se escribía el hebreo? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo se escribía el hebreo? ¿No? Pablo, ¿te acuerdas cómo se escribía el hebreo? La pregunta es Solo, un poco literal. Eh, solo ¿De izquierda a derecha o no usaban, el contexto, ¿cómo se llama? Gramatical. Gramatical, por ejemplo. no Rubio, usaban, ah, no usaban vocales, no por usaban ejemplo. vocales. Sí, no usaban vocales. Eso es tremendo. ¿Saben lo que significa a ustedes que el idioma hebreo no usara vocales? Y que se escribía, se llama el hebreo consonántico. Lo sabían, ¿cierto? Y si lo sabían, y si lo sabíamos, como que le dábamos poca importancia. Poca importancia. El hebreo, el hebreo, para que ustedes sepan, el hebreo, y esto para los que no sabían, el hebreo del Antiguo Testamento, el hebreo escrito antes del siglo IV, antes del siglo IV, el hebreo que se escribía era consonántico. ¿Qué significa eso? Que el hebreo se escribía solo consonantes. ¿Han hecho el experimento de escribir consonantes? Y, y, y de, y de interpretar esas consonantes. Usted podría amar una serie de palabras con las consonantes. Con tres consonantes que Ujú. usted ponga, puede hacer el ejercicio. A lo mejor le traigo un ejercicio la próxima clase. Si usted ponía tres consonantes, esas tres consonantes podrían decir, no sé, 10, 15 palabras distintas de tres consonantes. ¿Qué quiero decirle con eso? Solamente con ese detalle, quiero decirles que el texto era tan dinámico de interpretar, tan dinámico, que una escuela teológica del Antiguo Testamento podía tomar esas consonantes y podría tomar ese párrafo de consonantes y podría interpretar y hacer una serie de interpretaciones respecto de ese pasaje y respecto de esa narración, porque no existían las vocales, solo consonantes. ¿Alguien sabe cuándo aparecieron las consonantes en el hebreo? Siglo VII después de Cristo. ¿Qué les parece eso? Siglo VII después de Cristo en adelante. Es lo que nosotros hemos denominado, o lo que los especialistas han denominado, el texto masorético.
¿sí? El texto masorético de Masora, de, fueron los masoretas, mire, de ahí viene la palabra, fueron los masoretas que le pusieron vocales al texto. Y por eso se llama texto masorético. ¿Cuándo fue eso? El siglo séptimo después de Cristo. La pregunta es, miren, estamos, estamos de lleno en interpretación bíblica, ¿eh? No hemos salido ni un ápice del tema, ni un ápice. Cuando, cuando apareció el, cuando apareció el texto griego, ¿qué texto griego apareció? ¿Y cuándo apareció? ¿Se acuerdan? La Septuaginta. La Septuaginta. Gracias. ¿Cuándo apareció la Septuaginta? Siglo cuarto Si no me antes de equivoco, Cristo. en el siglo cuarto o tercero, cuarto antes de Cristo. Antes de Cristo. Cuarto antes de Cristo. ¿Alguno de ustedes tiene una Septuaginta? Es una joya. Es una joya de texto. ¿Qué pues estoy tratando de decirles? Estoy tratando de decirles que el texto hebreo en el siglo cuarto, el texto hebreo del siglo cuarto, comenzó a desaparecer. El texto consonántico, el texto hebreo consonántico, comenzó a desaparecer. Habían varias versiones del texto hebreo. Llamémosle variantes. Variantes del Pentateuco, por ejemplo, como nosotros lo conocemos. Variantes. Cuando, cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego, la Septuaginta pasó a ser el texto autoritativo del pueblo judío a contar del siglo cuarto en adelante. Y el texto hebreo se fue diluyendo, desaparecieron las variantes. ¿Ya? Mire que importante lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque uno se pregunta ahora, y algo dijimos antes, ¿qué leía la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué palabra de Dios leía la iglesia del Nuevo Testamento? Adivinen ahora qué texto leía. La Septuaginta. No leía en el hebreo. No leía en el hebreo. Existía muy escasamente los lectores de hebreo y los textos hebreos. Por lo tanto, lo que leían era la Septuaginta. ¿Qué cita Esteban en el libro de los Hechos? La Septuaginta. ¿Qué cita Pedro en el discurso? Algo habíamos dicho, Pablo, el discurso de Pedro. ¿A qué cita? Cita la Septuaginta. Todos los escritores del Nuevo Testamento, todos los escritores del Nuevo Testamento citan, cuando citan el Antiguo Testamento, citan la Septuaginta. Eh, Primero Rosita, luego Pablo. Sí, pastor, Sí. creo que mientras lo escuchaba venía esa meditación de cuando creo que Juan le da la connotación de que Jesucristo oraba en hebreo, en arameo. En Y en ahora, arameo. claro, claro,
ahora como que da a entender por qué hace esa diferencia de poder orar en ese idioma, ya que no se transmitía o no se hablaba en estos años ya. Entonces, me imagino que no todos entendían lo que estaba hablando Jesús en esa oración, porque era algo más, yo sé que era más íntimo, pero ya los judíos ya no usaban su idioma natural, pues, entonces usaban el griego. Entonces me imagino que no había un conocimiento total de lo que se estaba haciendo y por eso que también era más íntimo. Me imagino, quiero tratar de tener según lo que está enseñando en el podcast. Muy bien, gracias, Jorge. Eh, el idioma de Jesús, el idioma de Jesús, eh, lo más probable es que haya sido el arameo. El arameo era el idioma hablado, ¿ya? Ese es lo más probable que haya sido el idioma. El idioma del culto, el idioma del templo era el hebreo, pero estaba muy reducido, digámoslo de esta manera, reducido a la élite del pueblo de Israel. Lo más probable es que la élite del pueblo sacerdote manejaran algo del hebreo, conocieran el hebreo y leyeran el hebreo. Qué conocía la iglesia primitiva? ¿Qué conocía eh, el- 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 las personas común y corriente eh, del tiempo del Nuevo Testamento, incluyendo los apóstoles, incluyéndole los primeros creyentes? ¿Qué es lo que conocían ellos? ¿Qué es lo que leían ellos? ¿O qué escuchaban ellos? Porque esa es otra idea importante. Ellos eran oidores de la palabra. Muchos de ellos no leían, no leían. ¿Qué escuchaban? Escuchaban lo que se hablaba eh, en griego, lo que se hablaba del texto de la Septuaginta, la palabra del Antiguo Testamento, la palabra de Dios del Antiguo Testamento de la Septuaginta. ¿Ya? Eh, Pablo. Sí, no quería comentar justo eso, pastor, porque el otro día, a raíz de la duda que me aparecía con el caso de la predicación de Pedro, y para saber si estaba haciendo cristología o cristotélica, eh, me puse a estudiar y efectivamente, bueno, encontré muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento en donde se cita el Antiguo Testamento y uno ve que la cita no está dicha igual que como la encontramos nosotros en nuestro Antiguo Testamento. Entonces me llamaba la atención eso. Y resulta que revisando la Septuaginta, las citas son textuales de esa versión. Entonces, no es que haya una contradicción en lo que los apóstoles citaban con respecto a nuestro Antiguo Testamento, sino que ellos estaban citando directamente la versión traducida al griego. Y a esa versión, como usted decía, hubo que agregarle vocales para poder entenderlo, ¿no es cierto? Para poder leerlo. Y no sé, quería compartirles un ejemplo, si se permite, solo un Sí, ejemplo sí, de un pasaje por bíblico, favor. porque puede ser útil. A lo mejor los demás ya saben estas cosas, pero para mí fue como un descubrimiento bien, bien bonito. Que, por ejemplo, en el Salmo 40, cuando dice sacrificio y ofrenda no te agrada, más bien has abierto mis oídos, dice. Y el texto en Hebreos 10 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser tan distinta la traducción? ¿Cómo el apóstol puede estar, o el escritor de Hebreo en este caso, puede estar citando algo tan distinto a lo que decía el Salmo realmente? Porque el Salmo decía, has abierto mis oídos, y acá dice, más me preparaste cuerpo, hablando de la venida en humanidad de Cristo. Pero investigando un poco la referencia en hebreo de por qué estaba escrito, has abierto mis oídos, era porque ellos asociaban la forma del oído con la de la forma que tiene un embrión. Entonces ellos, para poder expresar que había preparado un cuerpo, la referencia en el hebreo más antiguo
ellos dibujaban o lo simbolizaban, lo comparaban, lo simbolizaban con la oreja, porque era la forma que tenía un embrión. Entonces, por eso la Septuaginta se traduce después, me preparaste cuerpo, y es lo que el escritor de Hebreo cita. No sé si viene al caso, pero eso me pareció muy interesante haberlo descubierto. Gracias, Pablo, muy bien. Gracias, porque ejemplos como ese, hay muchos en la Septuaginta, Sí, porque los que hicieron los 72, los 72 escritores que escribieron, que trabajaron en la Septuaginta, leyeron el hebreo antiguo. Y al leer el hebreo antiguo y traducirlos al griego, cuando traduce, ¿qué hace? ¿verdad? Interpreta, interpreta. Eso es lo que hace. El traductor, el traductor del hebreo al griego de los 70, de los 72 eruditos o los 72 sabios, por eso se llama la versión de los 70, porque fueron 72 que refleja las tribus de Israel. Eh, Cuando tradujeron del hebreo al griego, lo que hicieron fue interpretar el hebreo para poner ese texto interpretado en la Septuaginta. Cuando el hebreo dice una cosa, el trabajo hermenéutico del intérprete de la Septuaginta interpreta lo que dice el texto hebreo y lo pone con una mirada teológica. O sea, teologiza el texto hebreo al griego. Tengo algunos ejemplos para darle, pero tendría que buscar algunas cosas y poder explicar esto. A lo mejor también les puedo compartir algún texto. También es muy interesante respecto de este tema. Eh, entonces, entonces, si ustedes se dan cuenta de esto, ¿cuándo cambió? Porque nosotros tenemos que saber qué texto tenemos nosotros. ¿Qué texto tenemos nosotros? ¿Qué texto es Reina Valera, por ejemplo? ¿Qué texto es Reina Valera? Es texto masorético. Texto masorético. El Antiguo Testamento de Reina Valera es texto masorético. ¿Por qué? Por la conmovisión de la Reforma. ¿Recuerdan? La conmovisión de la Reforma fue ir al idioma original, intentar al idioma, nosotros decimos, al idioma más cercano al original. No existe el texto original. La Reforma Protestante desechó o la distanció. Distanció, no es que conocieran, no es que no conocieran la Septuaginta, pero desconfió de la Septuaginta. Desconfió de la Vulgata Latina, ¿se acuerdan de lo que conversamos? Desconfió de los escritos de la época para ir a los textos más cercanos al original, y entonces la Reforma Protestante se encontró ¿con qué? Con el texto masorético. Y entonces dijo, este es el texto más fidedigno, el texto masorético. ¿Se dan cuenta? Y entonces dijeron, bueno, el texto masorético es el texto que tenemos que traducir al alemán. Es el texto masorético, Reina, es el texto que tenemos que traducir a lo que después se denominó Reina Valera. Entonces, ese fue el texto que se expandió en Occidente. ¿Ya? Y se desechó la Vulgata y se desechó, entre comillas, digo, se desechó la Septuaginta. Eh, un poco, un poco eh, ignorando, un poco ignorando que los escritores bíblicos del Nuevo Testamento habían trabajado y habían interpretado a Cristo por la Septuaginta, que era
En otras palabras, la Septuaginta era como el texto más fidedigno que se tenía para trabajar el texto bíblico. Ahora mi pregunta, ¿cómo se trabajó el texto masorético? ¿Cómo se trabajó el texto masorético? En el siglo VII en adelante, haciendo comparaciones con la Septuaginta. ¿Me entiende cómo da la vuelta? Todo ese conocimiento que se depositó del hebreo antiguo, el hebreo consonántico a la Septuaginta, después la Septuaginta sirve como fuente para trabajar con el texto masorético, ¿ya? Haciendo también teniendo otras traducciones. Recuerden que las traducciones, y ese es el concepto que estábamos reforzando, el concepto de que las traducciones fueron dinámicas por mucho tiempo, fueron dinámicas por mucho tiempo. Lo que decía un texto, el otro texto lo mejoraba. Lo que decía ese texto mejorado, se tomaba otro texto y mejoraba eso, ¿ya? Si lo miramos teológicamente, si lo miramos con una hermenéutica pentecostal, ¿no? Una hermenéutica de Pentecostés, diríamos el Espíritu de Dios obrando. El Espíritu de Dios obrando en el trabajo de los textos. ¿Se dan cuenta? Dios obrando. En la vida y en la obra del trabajo que se nos iba a alegar como texto sagrado. Muy bien. Entonces, hoy día, siglo XX, fines del siglo XIX, siglo XX, se redescubre, y esta traducción que está aquí, por ejemplo, esta es una de las traducciones de la Septuaginta, un edito altera de Ralph y, y Hannard. Este es un texto trabajado por allá por 1935, 1934, ¿ya? Se viene trabajando la traducción de Septuaginta. Este es uno de los textos más confiables en traducción en Septuaginta para conocer el Antiguo Testamento desde el griego y leer, y leer lo que los escritores bíblicos, lo de los escritores bíblicos leyeron, lo que los escritores bíblicos escucharon y lo que los escritores bíblicos pusieron en el Nuevo Testamento. Entonces ahora hay un redescubrimiento en la interpretación del Nuevo Testamento. Hoy día lo que emerge hoy día es que los especialistas en Nuevo Testamento cada vez más se dan cuenta que tienen que hacer el trabajo de comparaciones, de interpretación, mirando el texto masorético por un lado y mirando la Septuaginta por el otro. No van a poder interpretar el Nuevo Testamento sin conocer hoy día el texto de la Septuaginta. Hoy día no se puede interpretar la Biblia sin conocer la Septuaginta. Fíjese. Eso, ¿y por qué? Porque tienen variantes. Como bien decía Pablo, o sea, el texto hebreo tiene una forma de expresar una idea y la Septuaginta tiene otra forma de expresar la misma idea o una idea similar. Hay dos formas de interpretar. Y ya los padres de la iglesia, mire, esto también es muy interesante, porque los padres de la iglesia, Agustín, por ejemplo, entre ellos, conocía esto. Por eso es que se escribían textos en paralelo. Se escribía el griego por un lado, el hebreo por el otro, ¿cómo se llama ese? La sextapla.
donde hay varias escrituras así en paralelo para poder leer el Nuevo Testamento así como nosotros la tenemos en español, distintas versiones. En los tiempos de los padres de la iglesia hicieron este trabajo. Orígenes, por ejemplo, Orígenes hizo este trabajo de poder poner pasajes en paralelo y poder leer e interpretar el Nuevo Testamento con pasajes paralelos de distintos griegos. ¿Ya? Entonces, aquí con este redescubrimiento de la Septuaginta, como estudiantes de interpretación bíblica, nosotros, este es como, no sé si para usted, pero es una novedad para los estudiantes de interpretación bíblica. Es una novedad. Es una novedad poder hoy día comprender y decir, ah, siempre habíamos interpretado nuestro Antiguo Testamento con el texto masorético que fue traducido del siglo VII. ¿Y cuándo concluye esta traducción de los textos masoréticos? ¿Cuándo concluye su traducción al, al, al hebreo? El siglo XII después de Cristo. El siglo XII. En el siglo XII, el texto hebreo, el texto masorético, queda como oficialmente eh, texto, texto, texto bíblico, palabra sagrada del Antiguo Testamento, con, con las vocales, con las vocales, ¿ya? Con las vocales. Muy bien. Preguntas hasta aquí, dudas, comentarios. ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Pastor, yo tengo una pregunta, pero es que no quiero hablar tanto, Dale pero nomás, Pablo. la voy a plantear igual, ¿no? Porque, mire, estaba en internet viendo a un, como un teólogo católico que estaba en línea haciendo un debate y me puse a escuchar, po. Y decía una de las críticas que hacía al protestantismo era precisamente esto, que, bueno, él ahí cometía un error entre medio porque asumía que solo la Iglesia Católica tenía, por así decirlo, como la Biblia original. Pero el tema que a mí me quedó dando vuelta en realidad era este. ¿Cómo le puedo explicar yo a alguien? Porque he escuchado a otras personas que usan este argumento de repente para hacer una crítica de que la Biblia no es confiable, en el sentido de traducción a traducción, de interpretación y otra y reinterpretación y escritura y vuelta a leer y vuelta a interpretar esta flexibilidad, este dinamismo que tiene, ¿qué seguridad nos da? Entonces, a mí me gustaría saber si es posible, no sé, a lo mejor brevemente, o que me envíe algún documento, no sé, de cómo poder responder, pero con buena base, o tener claro cuál es nuestra postura al respecto, porque yo, o sea, yo no tengo duda de que, de que el Espíritu Santo ha hecho una obra en el tiempo, pero para el incrédulo, eh, eso no corre como evidencia porque no dice la palabra que el que no tiene el espíritu no puede entender las cosas que son del espíritu. Pero ¿cómo podría yo no rebatir ni discutir, sino que poder explicar por qué para nosotros sigue siendo tan confiable la escritura? No sé si me explico. Claro, sí, está bien, está bien. Eh, la escritura es confiable y es muy confiable. Han pasado siglos de siglos, que la escritura se ha mantenido inalterable en sus líneas fundamentales
de lo que es la historia de la salvación. No hay, no hay, no hay variación, no hay variación. Reconocemos el dinamismo. Ahora, el problema, ¿quién lo tiene? ¿O quién lo tiene? Los que no reconocen el dinamismo. Nosotros no, yo por lo menos no. Yo no tengo problema con el dinamismo. Creo que el dinamismo es parte, justamente parte integral de la revelación. Es parte integral de la revelación. Si yo niego el dinamismo que el mismo Dios por medio del Espíritu ocupa a sus siervos, a los sabios, a las personas, a las comunidades que se dedicaron, a la comunidad del Espíritu que se ha dedicado a la palabra, eh, ese mismo Dios le da coherencia al texto, porque estamos hablando de un texto que tiene, imagínate, estamos hablando de un texto que si yo solamente tomo como una fecha más confiable, una fecha que no tiene mayor discusión de los textos. Yo digo, el siglo octavo antes de Cristo, es más o menos el siglo que de ahí en adelante se empiezan a conformar los textos y se empiezan a trabajar, se empieza a poner los relatos bíblicos y se empiezan a cristalizar en las narraciones del Antiguo Testamento, esos textos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que han pasado hay textos que han venido por encima de la tierra, han cruzado la inclemencia del tiempo, de los siglos, por encima de la tierra. Pero hay textos que han cruzado por un túnel al siglo XX. ¿Sí? ¿Me entienden la metáfora? Los textos que han cruzado la inclemencia del tiempo, de todos los tiempos, y nos damos cuenta que se ha mantenido y que los tenemos hoy día en el siglo XX, textos que nos han llegado a nosotros, y otros textos que han pasado por el túnel sin ser tocados, sin ser trabajados por la mano humana, sino que cuando se escribieron, por ejemplo, la Septuaginta, por ejemplo, los textos de Qumran, que no hubieron manos que lo hubiesen tergiversado, que lo hubiesen eh, hacer mal uso de esos textos, sino que han llegado a nosotros por un descubrimiento arqueológico importante en el 1947, pero que eran del siglo II antes de Cristo. O sea, cruzaron por el túnel del tiempo, fueron guardados en vasijas hasta el siglo XX para decirnos que los textos que tenemos hoy son confiables. ¿Se entiende? Cómo los textos encontrados en Qumran, que no fueron tocados y que fueron encontrados recién en el 1947, que son de 20 siglos atrás, y cuando se hace una comparación con los textos que hoy tenemos y que han pasado la inclemencia del tiempo y se trabajan y se comparan, decimos, oh, no hay diferencias entre un texto que fue encontrado en el siglo, que era del siglo II antes de Cristo y que lo comparamos en el siglo XX con los textos del siglo XX. Y hacemos la vinculación y decimos, qué extraordinario. Esto lo pueden decir hasta los filólogos agnósticos y filólogos que son serios en su disciplina, filólogos serios que son en su disciplina, aunque sean ateos, van a decir, los textos de la Biblia y los textos del Nuevo Testamento son confiables porque han cruzado la línea del tiempo y hemos comparado con evidencias arqueológicas de textos que no teníamos en su momento y que hoy tenemos gracias a la arqueología, gracias a los descubrimientos. No ha tenido variación. No decimos que
que, 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 que no haya, obviamente, en esa escritura, cuando se hace escritura, reescritura, y se vuelven a escribir, pero son detalles mínimos. De eso hablamos, de eso hablamos. Eh, por eso es que es muy importante el tema aquí lamentablemente, lamentablemente para los hermanos y las hermanas que creen que la inerrancia es un tema, es como algo sagrado, la inerrancia de la escritura, piensan que la Biblia es inerrante. Ahí tenemos que discrepar con eso, por todo el proceso de dinamismo que tienen los textos. ¿Me entiendes? Además, la inerrancia es una doctrina que se impuso en el siglo XX. En el siglo XX. Los padres de la iglesia, los discípulos, los apóstoles, los padres de la iglesia en el siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto, ninguno pensaba en la inerrancia. Todos creían que el texto era dinámico. Eso le estaba comentando, que Agustín, uno de los genios de los teólogos africanos del siglo IV, interpretaba los textos, trabajaba con la Septuaginta, trabajaba con los textos que tenía a su disposición e interpretaba los textos de acuerdo a la información que él tenía y sabía que tenía que trabajar con la Septuaginta, sabía que tenía que trabajar con los textos que tenían en hebreo, con los textos que tenían a su disposición, con los textos griegos. Ni se les pasaba por la mente, ni a los discípulos, ni a los escritores bíblicos se les pasaba por la mente que existía una tal doctrina de la inerrancia de las escrituras. No. Ahora, los que creen en la inerrancia, entonces ellos sí van a tener que trabajar más para poder justificar la inerrancia. Porque todo este proceso dinámico se cae en la inerrancia. Porque Dios ha usado a muchos escritores que han puesto por escrito y que Dios lo ha usado para poner por escrito las escrituras. Y el solo ejemplo que les di al inicio de la clase, que era el hebreo sin consonantes, sin vocales. Entonces, el hebreo consonántico de antes de Cristo, antes que fuera traspasada a la Septuaginta, al idioma griego, al dialecto griego, al koiné dialectos, al koiné dialectos, existía la dinámica de interpretar los textos de distintas formas porque eran consonantes. Entonces las palabras se podían variar en sinónimos de palabras, podían variar en frases de oraciones, tratando de entregar el mensaje que traía esa palabra, ese mensaje de Dios que traía esa frase consonántica, pero que no existía la palabra como la conocemos hoy día. Hoy día la conocemos con vocales después de que se trabajó el texto masorético, cuando lo dijimos, del siglo VII al siglo XII después de Cristo. ¿Sí? Dudas, preguntas. Si ustedes se Una dieron cuenta, consulta, ¿sí? disculpe, una ¿Sí? consulta, algún texto que se recomiende, por ejemplo, con respecto a toda esta historia de los textos que se encontraron en RAM. No sé, no manejo mucho el término como es, Sí, lo he escuchado, pero como para adentrarse un poquito más en eso. sí, sí. Me parece que recomendamos, no sé si lo puse, lo tengo en la descripción de la bibliografía complementaria, pero se llama Textos de Qumran. Carito, me parece que lo habíamos subido en alguna parte, no sé si fue en el curso anterior o en este curso también lo subimos. Ya está en el Drive. Ya, ahí Francisca, entonces tienes un texto. Ahora, como, como quiero entusiasmarlos, solamente para los que se animan, les voy a mostrar un texto
y Carito seguramente lo va a encontrar de inmediato, de Eberhard Bons y Daniela Schlava y Dioniso Candido. El texto se llama La Septuaginta, ¿por qué resulta actual la Biblia griega? Ahí está. Yo lo tengo en fotocopia, pero ustedes también lo pueden conseguir, o los caritos se los busca y se los pone en el drive de la literatura contemporánea. Este chiquitito, un texto de, no sé, 100 y algo de páginas. Este texto ayuda a comprender, y otros, hay un texto que se llama Cuando Dios habló griego, así se llama ese texto, de Editorial Siglo. Ese no lo he podido conseguir y le paso el dato a la Carito a ver si lo consigue, porque la Carito tiene manos, no sé, lo encuentra todo, ¿no? Tiene manos mágicas, encuentra todo lo que uno necesita. Hay un libro que se llama Cuando Dios habló griego. Carito, te lo encargo si lo encuentras. Pero este está en internet. ¿Ya? La Septuaginta de Eberhard Bons, Daniela Chalava o Chalava o Chalava, Dioniso Cándido, editores del texto. Si alguien se entusiasma nomás, si alguien se entusiasma, una lectura voluntaria que alguien quiere hacer, donde nos ayuda a comprender por qué la Septuaginta es relevante hoy día. ¿Por qué es relevante hoy día? Y nada más y nada menos, porque los discípulos, los escritores bíblicos, la iglesia primitiva, usó como texto sagrado, como palabra de Dios, usó la Septuaginta como palabra de Dios en la iglesia primitiva. No usaron el texto masorético, no existía. No existía el texto masorético. Muy bien. Quiero agradecer al Señor este tiempo, queridos hermanos, compartirles un poco de saberes, espero que les ayude, que les sirva, que les cambie, que haya una apertura a nuestra mirada evangélica, eh, que haya también humildad en nosotros, que haya humildad en nosotras. Esto nos enseña que cada vez parece que sabemos menos y tenemos que aprender. Cada vez sabemos menos. Yo mismo, queridos hermanos, he venido descubriendo también estas cosas y la verdad es que me apasiona más adentrarme a las Escrituras y conocer la palabra del Señor para para nuestro medio. Así que deseo que el Señor les bendiga, deseo que tengan una buena semana que les queda, ¿ya? Y no sé si hay algo que decir para ir cerrando la clase, algún comentario, alguna pregunta, alguna palabra de gratitud, no sé. Dejo, dejo abierto un par de minutos si alguien quiere expresar algo. Pastor Benedicto, Sí, sí, Samuel. una consulta tengo. Me da la impresión que la Septuaginta incluía los libros que hoy llamamos apócrifos, ¿cierto? Sí, así ¿Eso es. significa que la iglesia primitiva, esos libros formaron parte de su culto o de sus estudios, de sus exposiciones? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, Samuel. Eh, a ver, hay textos, si ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a encontrar con escritos incluso de los escritores del Nuevo Testamento que tienen, se lo he dicho antes, distintas miradas,
distintas perspectivas de donde se paran los escritores. Y uno y otro manejan información, manejan saberes que otros no manejan. Otros no manejan. Por ejemplo, ¿han leído el libro de Judas? La carta de Judas es escrito que, que para, 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 para algunos parece más bien un texto gnóstico, ¿cierto? Que está incluido ahí en el Nuevo Testamento. Por otro lado, el ala más conservadora de la iglesia, como la carta de Santiago, también está ahí incluida en el Nuevo Testamento, que la anécdota de que Lutero no le detestaba la carta de Santiago y lo único que quería era arrancarla del texto bíblico. Así también otros textos como el Evangelio de Juan. Es un Evangelio de Juan, es uno de los evangelios que más nosotros le llamamos el Evangelio teológico, y que más incluye una visión mucho más eh, eh, podemos catalogar de más espiritual. Muchos dicen que el Evangelio de Juan tenía mucha influencia gnóstica, eh, y que manejaba saberes que otros escritores bíblicos como Pablo, por ejemplo, no manejaba. Eh, y los textos que nosotros denominamos pseudoepigráficos, ¿no? ¿Sí o no? Pseudoepigráficos, eran textos leídos, eran textos leídos. No solamente leídos, conocidos por la iglesia, no solamente conocidos por la iglesia, sino que eran textos propios de la historia de su propio pueblo. Por ejemplo, los macabeos, una historia sangrienta de los macabeos. Era una historia que habían palpado. ¿Quiénes? El propio pueblo del siglo I, siglo II antes de Cristo, pero que era la historia que conocía el pueblo de la iglesia primitiva, conocía su historia. Entonces, recuerden ustedes que después el texto es trabajado de acuerdo a una mirada ya más se empieza a conformar una mirada de texto. Ustedes saben que de muchos evangelios, solo quedan 4 evangelios. Y los demás evangelios quedan como evangelios apócrifos. Ustedes saben que existen, si digo 30 evangelios, a lo mejor me quedo corto. Me quedo corto. 30 evangelios. De los 30 evangelios, quedan 4 en el texto. Hay ahí una mirada ortodoxa de decir, 4 son los evangelios porque 4 son los puntos de la tierra. Y 4 son el argumento de Irineo, el argumento del teólogo del siglo II. ¿Por qué vamos a dejar 4 evangelios? Bueno, porque los 4 puntos cardinales de la tierra son 4. Y porque los 4 evangelios son los que engloban la distinta mirada de Jesús y del Cristo. Bien, pero puede ser tema para una próxima clase, ¿ya? Para no extenderme más. Estaba leyendo que en Judas menciona y puede hacer una mención, dice, hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el 7º hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, como que ahí menciona algo. Sí, sí. Y si uno lee con más cuidado, va a encontrar otras cosas que podemos ir conversando en la medida que ustedes se atrevan a hacer preguntas como Samuel, ¿ya? Y me saquen cosas a mí que no están para este curso, pero lo podemos conversar y lo podemos dialogar sin problema, ¿ya? Muchas gracias, queridos hermanos. De verdad, Dios les bendiga, Dios les acompañe.